A las 04:32 am, exactas del 23 de noviembre de 2025, el silencio radiofónico se rompió una vez más. Pero esta vez no se trataba solo de una señal, era física. El 3I Atlas, ya conocido por ignorar la influencia gravitatoria del Sol, resistir las tormentas de plasma solar y producir una química que imita la vida, ahora ha revelado algo más profundo, algo matemático, estructural, diseñado. Porque cuando los científicos comenzaron a trazar su perfil de aceleración, su dinámica de rotación y la forma en que interactúa con la radiación solar, los números dejaron de tener sentido. Ningún cometa normal se comporta así. Y, a partir de esta mañana, hay 5 principios físicos distintos que se están reexaminando discretamente, debido a lo que está haciendo este objeto. No se trata de especulaciones, es un comportamiento medido. Y cuanto más profundizamos, más parece intencionado. Estás viendo 3I Atlas, el único objeto interestelar que podría no ser un cometa en absoluto. Antes de empezar, deja un comentario diciéndome qué hora es donde lo estás viendo y en qué país o ciudad te encuentras. Esta red global de observadores silenciosos está ayudando a rastrear la mayor anomalía de nuestra era. Ahora respira hondo. Y comencemos con lo que la física está tratando de decirnos. Todo comenzó como un punto de datos, una tenue mancha de luz, flotando entre las estrellas, detectada por primera vez por la red de telescopios de observación Atlas, en Chile, durante las primeras horas del 1 de julio de 2025. Para la mayoría de los observatorios, parecía solo otro cometa menor, tenue, de movimiento lento y fácil de olvidar. Pero en 48 horas, esa suposición se derrumbó. Los primeros datos orbitales no coincidían con ningún patrón conocido. No había ningún arco circular, ninguna trayectoria elíptica de retorno, ningún indicio de captura gravitatoria. En cambio, todas las simulaciones apuntaban a una única conclusión. Este objeto se acercaba siguiendo una trayectoria hiperbólica pura. Y eso lo convertía en algo completamente diferente. En mecánica orbital, la excentricidad es la medida que nos indica qué tipo de trayectoria sigue un objeto a través de un campo gravitatorio. Una excentricidad de 0 significa un círculo perfecto. Cualquier valor entre 0 y 1 significa una elipse, una órbita que se repite. Exactamente 1 representa una curva de escape parabólica, el caso límite de la influencia gravitatoria. Pero cualquier valor por encima de 1 indica una hipérbola, un objeto que no solo está de visita, sino que atraviesa el sistema de forma permanente. 3I. Atlas tenía una excentricidad de 6,1. Esa cifra era más que extrema. Un valor tan alto significaba que el objeto no solo estaba vagando, sino que estaba atravesando el sistema solar a velocidad de escape, sin intención de volver atrás. Basándose en su trayectoria y velocidad, los científicos se dieron cuenta rápidamente de que era el tercer objeto interestelar confirmado jamás registrado, después de Ni Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Pero este era diferente. La primera sorpresa no fue su velocidad, sino su precisión. La mayoría de los cuerpos interestelares naturales, cuando se ven influidos por la gravedad del Sol o el viento solar, muestran desviaciones sutiles, pequeñas aceleraciones, asimetrías en la cola, chorros de desgasificación que crean un par de rotación. Pero 3I Atlas no se desvió. Su movimiento, fotograma a fotograma, se mantuvo inquietantemente estable. Desde su detección inicial en julio hasta su acercamiento a Marte en octubre, todas las efemérides actualizadas, el modelo predictivo de su posición, se mantuvieron perfectamente precisas, sin correcciones, sin perturbaciones. Se movía como una máquina bajo control, no como un objeto natural que se desplaza a través de las corrientes gravitacionales. A medida que llegaban más datos de los observatorios ópticos y radioastronómicos, la precisión se hizo más evidente. No solo viajaba por una trayectoria hiperbólica, sino que lo hacía por una hipérbola perfecta,
con una velocidad de aproximadamente 60 kilómetros por segundo en el marco de referencia del Sol. Es una velocidad suficiente para abandonar el sistema solar para siempre, y lo suficientemente rápida como para ignorar la mayor parte de la influencia gravitatoria a lo largo del camino. A modo de comparación, la Voyager 1, el objeto fabricado por el hombre más lejano, se mueve a una fracción de esa velocidad, y le llevó décadas de asistencia gravitatoria alcanzar la velocidad de escape. 3 y Atlas lo logró de forma natural o quizás artificial, dependiendo de a quién se le pregunte. Pero la velocidad no era la única anomalía. Su ángulo de entrada estaba casi alineado con el plano eclíptico, el disco plano a lo largo del cual la mayoría de los planetas orbitan alrededor del Sol. Eso es estadísticamente raro. Se espera que la mayoría de los visitantes interestelares lleguen desde latitudes galácticas aleatorias, no desde el plano de nuestro propio sistema planetario. Esto sugería una de dos posibilidades. O bien se trataba de una coincidencia improbable, algo sacado de una probabilidad cósmica, o bien 3 y Atlas procedía de un sistema cuya geometría orbital era sorprendentemente similar a la nuestra. Algunos teóricos propusieron discretamente una tercera explicación, un objetivo intencionado. Es una idea controvertida, pero las cifras siguen inclinándose hacia la inquietud. Cuanto más se rastreaba este objeto con precisión, más se resistía a cualquier clasificación como cometa tradicional. Era demasiado rápido, demasiado suave, demasiado perfectamente alineado. Y en las trastiendas de los observatorios y las estaciones de rastreo del espacio profundo, comenzó a tomar forma una pregunta, no por histeria, sino por necesidad. ¿Qué tipo de objeto se comporta con este nivel de perfección orbital, menos que haya sido diseñado para ello? Esa pregunta permaneció sin respuesta en la mayoría de las ruedas de prensa públicas. Pero en la mañana del 23 de noviembre, comenzó a aflorar en los datos, porque a partir de ese momento, todas las suposiciones físicas sobre el 3i Atlas comenzarían a desmoronarse. El evento comenzó en silencio, en el lado más alejado del Sol, donde ningún telescopio terrestre podía verlo. El 25 de octubre de 2025, exactamente a las 04:16 UTC, la primera eyección de masa coronal estalló desde una región de intensa actividad solar justo más allá de la línea de visión de la Tierra. No se trataba de una erupción solar. Era algo mucho más masivo. Una CME, una ola de plasma magnetizado de 1.000 millones de toneladas, se disparó al espacio, llevando consigo la energía de una detonación planetaria. Pocas horas después, volvió a ocurrir, y luego otra vez. 3 erupciones solares, una tras otra, cada una más concentrada que la anterior, y todas ellas, de alguna manera, apuntaban en la misma dirección. Esa dirección, la trayectoria exacta del 3i Atlas. Al principio, los físicos solares asumieron que era una coincidencia. Las CME pueden ocurrir en ráfagas. Las regiones activas del Sol a menudo producen reacciones en cadena. Pero cuando los satélites de estéreo A y la red de coronógrafos GOES-19 procesaron los datos, algo quedó claro. Las 3 eyecciones convergían en un estrecho corredor en el espacio. Y el punto de intersección calculado coincidía con la efeméride de 3i Atlas, con una precisión de medio grado. En física espacial, eso no es cerca, es en el blanco. El objeto, ya clasificado como el tercer visitante interestelar confirmado de nuestro sistema solar, estaba entrando ahora en la zona más peligrosa imaginable, directamente en la línea de fuego de las mayores erupciones solares. Cada CME se movía a una velocidad increíble, la primera a 800 kilómetros por segundo, la segunda a casi 1000, y la tercera, la más densa y estrecha, a más de 1300 kilómetros por segundo. A esas velocidades, el plasma alcanzaría la posición del objeto en 2 días, aportando no solo radiación, sino también fuerza mecánica real. Para cualquier cometa normal, este tipo de tormenta solar sería devastadora. 1.000 millones de toneladas de plasma chocando contra un objeto helado y poroso que viaja a 60 kilómetros por segundo.
El resultado debería haber sido inestabilidad, compresión de la coma, interrupción de la cola, o si el objeto era lo suficientemente frágil, fragmentación. Pero lo que sucedió a continuación desafió las leyes de la física. El 27 de octubre, cuando los frentes de la tormenta atravesaron la región, los observatorios comenzaron a recalcular la trayectoria del 3 y Atlas. Y todos los datos apuntaban a lo mismo. Ningún cambio. Sin oscilaciones, sin desviaciones, sin aceleraciones. El vector de velocidad del objeto se mantuvo exactamente igual, con una precisión de un segundo de arco, cuando se comparó con su trayectoria prevista. Se movía como si las CME nunca hubieran ocurrido. Esto no solo era inusual, era imposible. Todos los objetos conocidos del sistema solar, desde cometas hasta satélites y partículas de polvo, se ven afectados por la CME. El plasma transporta impulso, se acopla con partículas cargadas, comprime comas y perturba magnetosferas. Pero, 3 y Atlas, de alguna manera, permaneció intacto. Ni siquiera un retraso. Sin desviación. 3 eyecciones separadas de gran masa procedentes de nuestro Sol, cada una de ellas capaz de alterar órbitas, no lograron mover un cuerpo de 3 kilómetros de ancho. En ese momento, los científicos comenzaron a cuestionarse todo. ¿Era el objeto más masivo de lo que se creía anteriormente? Eso explicaría la inercia. Pero las mediciones de brillo, coma y densidad no lo respaldaban. ¿Acaso las CME fallaron de alguna manera? Los datos del coronógrafo decían que no. La alineación era demasiado precisa, demasiado estrecha. ¿O había algo más exótico en juego? Algunos teóricos comenzaron a susurrar sobre la desviación del plasma, la idea de que 3 y Atlas podría estar generando un campo electromagnético que repele el plasma solar. Eso lo haría no solo reactivo, sino interactivo, como una nave espacial con blindaje. Ya no se trataba de un cometa más. La triple convergencia de CME del 25 de octubre no fue un evento solar. Se convirtió en un punto de inflexión. El momento en que este objeto dejó de ser una anomalía y comenzó a convertirse en otra cosa. Porque el Sol había hablado, y lo había hecho alto y claro. Y 3 y Atlas, en perfecto silencio, había respondido. En física, el impulso es sagrado. No puede desaparecer, no puede ignorarse. Cuando se aplica fuerza a la masa, algo debe cambiar. Eso no es solo una pauta, es uno de los pilares de la mecánica clásica. Pero en el caso de 3 y Atlas, ese principio se rompió. Después de soportar no una, sino 3 eyecciones de masa coronal a alta velocidad, la trayectoria del objeto permaneció inalterada. Sin desviación medible, no hubo ralentización, ni siquiera una inclinación detectable, y eso, para los físicos, era peor que un misterio. Era una contradicción. Examinemos las cifras. Cada una de las CME observadas el 25 de octubre de 2025 transportaba aproximadamente 1.000 millones de toneladas de plasma, material magnetizado e ionizado, lanzado al espacio a velocidades superiores a los 1.000 kilómetros por segundo. La fuerza implicada no es teórica. Se ha observado. Las CME distorsionan las magnetosferas planetarias, compriman las comas, han desviado cometas de su trayectoria anteriormente. Incluso una pequeña interacción, solo un pequeño porcentaje de la masa de plasma que golpea el núcleo de un cometa, da lugar a una transferencia de impulso. Puede que no destruya el objeto, pero deja una marca, una desviación en su arco, un cambio en su hora de llegada prevista o una inclinación en su marco de rotación. Pero con 3 y Atlas, nada de esto ocurrió. En las 48 horas siguientes a la ventana de impacto prevista de la última CME, varios observatorios recalcularon la efeméride del objeto, es decir, su trayectoria precisa a través del espacio. Las imágenes de los coronógrafos, los telescopios infrarrojos y los radares terrestres arrojaron un resultado unánime. Seguía exactamente donde se suponía que debía estar, sin retrasos, sin desviaciones.
Fotograma a fotograma, su posición coincidía con la previsión previa a la CME dentro de los márgenes de error observacionales. No fue necesario ajustar los modelos. No hubo compensación por el impacto. El objeto se comportó como si no hubiera sido afectado. Y ese es el problema. La mecánica orbital básica nos dice que esto no debería ser posible. Incluso en el escenario más conservador, en el que solo el 1% del impulso de una CME se acopla al cometa, el resultado esperado sería un cambio de velocidad de 1 a 2 metros por segundo. Puede parecer poco, pero en el espacio, incluso un pequeño delta T se acumula con el tiempo. Un desplazamiento de 2 ms da lugar a un error de posición de más de 170 kilómetros en 24 horas. Y después de 3 días, más de 500 kilómetros. Sin embargo, el 3I Atlas nunca se desvió más de unos pocos cientos de metros. Algunos sugirieron que el objeto era más denso de lo esperado, tal vez metálico en lugar de helado. Pero su comportamiento en la coma, su firma infrarroja y sus tasas de desgasificación contradecían esa hipótesis. Otros propusieron que las CME fallaron, pero, de nuevo, las superposiciones de trayectorias de estéreo A y GOES 19 muestran una alineación casi directa. Si fallaron, lo hicieron por menos de una fracción de grado. Entonces, ¿qué queda? Una teoría que ahora circula discretamente entre los físicos de plasma y los analistas de emisiones propone algo más exótico. Lo llaman blindaje de impulso. La hipótesis es la siguiente. El objeto no resiste la fuerza a través de la masa, sino a través de la interacción de campos. En otras palabras, puede que no esté absorbiendo el impulso del plasma solar, sino redirigiéndolo. La coma en sí, rica en dióxido de carbono ionizado y que presenta una desgasificación estructurada, podría estar formando una barrera magnética temporal, similar a una magnetosfera. Este campo, si existe, actuaría como una lente, dispersando o desviando el plasma entrante alrededor del núcleo. Eso explicaría la ausencia de compresión de la cola, la desviación nula y la perfecta continuación de su trayectoria de salida. Pero hay una implicación más profunda. Si el plasma no transfirió el impulso debido a una interacción de campos, entonces 3I Atlas no solo está resistiendo la interferencia solar, la está modificando activamente. Esto no lo convertiría en un cometa. Lo convertiría en un sistema, una configuración de masa y campo, que se comporta de forma intencionada o coherente. Ningún objeto natural conocido se comporta de esta manera, y sin embargo, está sucediendo. Sobre el papel, las leyes del movimiento no se violaron, pero fueron redirigidas, transformadas, reexpresadas en una forma que nunca hemos visto en un cuerpo que no pertenece aquí. La física exigía una respuesta. 3I. Atlas no nos dio ninguna, y ese silencio lo dice todo. Cuando algo no se mueve, los físicos asumen que es pesado. Es un punto de partida razonable. Un objeto con una inercia masiva requiere más energía para acelerar o desviarse. Así que cuando 3I Atlas atravesó no una, sino 3 eyecciones de masa coronal, sin ni siquiera un indicio de cambio de impulso, la primera suposición fue sencilla. Quizás es más masivo de lo que pensábamos. Eso explicaría el silencio. Si 3I Atlas fuera 10 o 20 veces más pesado de lo estimado, las tormentas de plasma solar de 1.000 millones de toneladas podrían atravesarlo con un impacto mínimo. Su movimiento apenas se vería alterado, sin dramas, sin desviaciones. Pero entonces llegaron los datos. El 21 de julio de 2025, el telescopio espacial Hubble capturó imágenes de alta resolución de 3I Atlas a aproximadamente 2,5 unidades astronómicas del Sol. Utilizando modelos fotométricos estándar basados en el brillo, la reflectividad y la intensidad de la coma, los astrónomos estimaron que el diámetro del núcleo era de unos 2,8 kilómetros. Es un tamaño pequeño para un cometa, pero no inusual. El problema no era su tamaño, era su reflectividad. El albedo del objeto, es decir, su capacidad para reflejar la luz solar, era bajo.
muy bajo. La superficie parecía oscura, en consonancia con el polvo poroso rico en carbono, que se encuentra en los cuerpos helados típicos. Si se combina con su tamaño estimado y la densidad del polvo, la masa total ascendía a aproximadamente 5 billones de kilogramos. Es grande para los estándares terrestres, pero lo suficientemente pequeño como para que una sola CME, bien dirigida, lo hubiera desviado de su trayectoria. Pero no fue así. Y fue entonces cuando los astrónomos comenzaron a plantearse una pregunta más incómoda. ¿Y si no estamos viendo el objeto completo? Es posible que TRES y Atlas esté envuelto en algo más oscuro que el polvo, una capa de material que absorbe más luz de la que refleja. Si la capa exterior estuviera hecha de compuestos altamente absorbentes, por ejemplo, cadenas de carbono exóticas o compuestos minerales no reflectantes, parecería más pequeño y más tenue de lo que realmente es. Otra posibilidad. La forma del objeto podría ser muy alargada, como un cigarro interestelar o un monolito. Un cuerpo largo y estrecho que gira alrededor de un eje central podría confundir los modelos de reflectividad, lo que llevaría a una subestimación de la superficie y la masa. Un objeto más masivo resistiría la desviación, pero también requeriría una estructura que nunca hemos visto en los cometas naturales. Otros se centraron en la composición. Si TRES y Atlas estuviera compuesto por aleaciones de níquel y hierro, materiales comunes en los asteroides metálicos y los núcleos planetarios, su densidad podría ser entre 8 y 10 veces mayor que la del hielo. A esos niveles, el mismo objeto de 2,8 kilómetros pesaría más de 70 billones de kilogramos, suficiente para ignorar incluso la CME más fuerte. Pero aquí está la contradicción. Las comas activas no provienen del hierro. Para que un objeto libere gas y polvo cerca del Sol, necesita sustancias volátiles, como hielo de agua, monóxido de carbono o dióxido de carbono, que se subliman bajo el calor solar. El metal no se sublima. Sin embargo, TRES y Atlas tiene una coma activa, rica en dióxido de carbono, con chorros en la cola y desgasificación estructurada. Ese comportamiento requiere algo blando, poroso y volátil, no un núcleo metálico denso. Entonces, ¿qué es? ¿Es una bola de hielo ligera que desprende gas? ¿O es una masa pesada y oscura que evita la desviación? La realidad podría estar en algún punto intermedio, o ser algo completamente ajeno a los límites de la física cometaria conocida. Una teoría propone un núcleo en capas, una masa interna densa rodeada por una capa porosa de sustancias volátiles. Pensemos en una semilla metálica envuelta en una bola de nieve polvorienta. Esto permitiría tanto la resistencia a la transferencia de impulso como la producción de gas cerca de la superficie. Pero tales estructuras no tienen precedentes en nuestro sistema solar. Otra teoría más radical sugiere una capa hueca, un cuerpo exterior delgado, estabilizado y diseñado para volar. Eso ya no es ciencia ficción, no después de que el TRES y Atlas se desprendiera de la fuerza solar como un dron atravesando el viento. Así que volvemos a la pregunta, ¿es demasiado denso o es otra cosa? Porque si la masa no coincide con el movimiento y la superficie no coincide con la química, entonces es posible que el objeto no encaje en ninguna categoría. Y en ciencia, cuando algo no se puede clasificar, normalmente significa que estamos ante algo nuevo. Al principio, la ausencia de movimiento se explicó por la masa. Luego, se culpó a la trayectoria. Pero cuando los datos descartaron ambas posibilidades, cuando el TRES y Atlas permaneció inmóvil durante 3 erupciones solares convergentes, hubo que considerar otra cosa, algo que hasta ahora solo existía en teoría: la redirección del plasma. Para comprender lo audaz que es esta idea, debemos analizar cómo interactúan las eyecciones de masa coronal con la materia en el espacio. Una CME no es solo gas caliente, es una pared móvil de partículas cargadas, miles de millones de toneladas de plasma entrelazadas con campos magnéticos. Cuando esta onda encuentra un planeta, choca con la magnetosfera, doblándola y comprimiéndola, a veces abriendo grietas en el campo protector. El resultado son auroras,
tormentas de radiación y resistencia mecánica en los satélites. Pero los cometas no tienen magnetosferas, son vulnerables. Cuando una CME golpea un cometa, comprime la coma, distorsiona la cola, y si el momento y el ángulo son los adecuados, transfiere el impulso directamente al núcleo. Esto no es hipotético. Se ha registrado docenas de veces en las últimas 2 décadas. A los cometas se les ha arrancado la cola, se ha alterado su trayectoria, se ha fracturado su estructura. 3I Atlas no solo resistió, pareció hacer algo más, se redirigió. Las imágenes de Stereo A y GOES 19 muestran algo más que estabilidad. Muestran algo inesperado en la estructura de la propia CME. Los frentes de plasma, normalmente amplios y radiales, aparecieron curvados alrededor de la trayectoria del objeto. Los frentes de onda se doblaron, no de forma brusca ni dramática, pero lo suficiente como para sugerir una desviación. Eso no es lo que esperamos de la interacción con un pequeño cuerpo helado. Es lo que esperamos de un objeto que genera una capa de plasma, una envoltura de gas ionizado, que interactúa dinámicamente con la energía entrante. Aquí es donde entra en juego la idea de la redirección electromagnética. Si la coma de 3I Atlas es más que solo polvo, si contiene un campo de partículas cargadas, formado por corrientes internas o chorros de gas asimétricos, podría, en teoría, funcionar como un amortiguador magnético. Un campo que absorbe el plasma entrante, lo reioniza y dispersa el impulso lateralmente en lugar de linealmente. Piensa en ello como un perfil aerodinámico. La fuerza no golpea de frente, se desliza alrededor. Algunos teóricos señalan un efecto conocido pero poco frecuente: el magnetismo inducido en las atmósferas cometarias. Cuando el viento solar atraviesa el gas ionizado, puede generar interacciones magnéticas breves y localizadas. Estas no son lo suficientemente fuertes como para bloquear la CME, pero pueden guiar el plasma en las condiciones adecuadas. Lo que diferencia al 3I Atlas es su escala. Se ha medido que las emisiones de dióxido de carbono de la coma tienen una estructura inusual, no radial, sino direccional, similar a un chorro. Esto podría crear una densidad de carga asimétrica, convirtiendo la coma en un campo suave de plasma polarizado. Un campo de plasma con estructura se comporta de forma diferente a uno sin ella. Refleja, refracta y, en condiciones extremas, puede repeler. Esto explicaría la trayectoria inalterada. La CME no falló. Golpeó la envoltura y fue desviada antes de que pudiera alcanzar el núcleo sólido. Pero hay un problema. Nada en la física natural conocida de los cometas respalda este nivel de blindaje. El campo tendría que ser estable, coherente y adaptable en un cuerpo en movimiento, en un entorno electromagnético que cambia rápidamente. Eso requeriría retroalimentación, requeriría control, y eso plantea una posibilidad aún más radical que la discrepancia de masa, que el 3I Atlas pueda no ser solo un objeto con química pasiva. Puede ser un sistema diseñado o evolucionado para interactuar con el plasma solar, no absorbiéndolo, sino desviándolo, no con blindaje, no con fuerza bruta, sino con la física de campos que apenas hemos comenzado a comprender. Porque si lo que presenciamos el 25 de octubre fue real y las CME realmente se curvaron alrededor del objeto, entonces esto ya no es un cometa que resiste una tormenta solar. Es algo completamente diferente, algo que sabía cómo sobrevivir a ella. Todos los cometas respiran. A medida que se acercan al Sol, los volátiles congelados en su superficie comienzan a sublimarse, pasando directamente del estado sólido al gaseoso. El resultado es un halo de vapor y polvo llamado coma, junto con una cola que se aleja del Sol, empujada por la radiación solar y el viento. Este proceso es caótico por naturaleza. Se abren fisuras aleatorias, explotan bolsas de gas. Los chorros brotan en todas direcciones. Eso es lo que vemos en todos los cometas conocidos: desgasificación irregular, impulsada por gradientes térmicos e inconsistencias en la superficie. Pero 3I Atlas no se comporta así.
Su desgasificación está estructurada a partir de múltiples plataformas de observación, entre ellas el Hubble, el JWST y el Orbiter ExoMars de la ESA. Los datos muestran una notable consistencia en la dirección, frecuencia y estabilidad de sus chorros. En lugar de erupciones aleatorias, 3I Atlas muestra lo que los científicos denominan emisiones rotacionales sincronizadas. Esto es lo que significa: los chorros no se disparan en ángulos aleatorios, emergen de sectores específicos del núcleo, y lo hacen en intervalos predecibles. Eso implica que el objeto o bien no está girando, o bien su rotación está siendo controlada deliberadamente. Consideremos la primera hipótesis. Si 3I Atlas no gira, o gira tan lentamente que su orientación con respecto al Sol permanece casi constante, entonces, el calentamiento localizado podría dar lugar a una desgasificación continua desde las mismas zonas. Eso sería extraño, pero no imposible. Sin embargo, el análisis de los datos del desplazamiento Doppler del telescopio espacial James Webb sugiere una dinámica rotacional pequeña pero medible, aunque no del tipo que esperamos. El objeto no gira libremente, parece mantener su orientación, como si estuviera bloqueado en su posición con respecto al campo magnético del Sol. Eso no es normal en una roca helada. Eso es lo que hacen los sistemas de control de actitud en las naves espaciales. Consideremos ahora el segundo escenario. Si 3I Atlas gestiona su propia desgasificación, dirigiéndola como propulsores en miniatura, eso explicaría tanto la estructura como la estabilidad de la trayectoria. Estos chorros no solo expulsarían gas, sino que también dirigirían. Y si se sincronizaran adecuadamente, podrían crear no solo una compensación del impulso, sino también una configuración del plasma en la coma, lo que nos lleva de vuelta a lo que ven los telescopios. La coma no se expande simétricamente. Su densidad alcanza su máximo a lo largo de vectores específicos y fluctúa en pulsos, como si los chorros modularan la salida en respuesta a la entrada solar. En otras palabras, respira, pero con ritmo. Este comportamiento estructurado nunca se ha observado en objetos naturales de esta clase. El análogo más cercano es el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, observado por la misión Rosetta de la ESA. Ese cometa mostraba erupciones complejas, pero fundamentalmente aleatorias, relacionadas con el sombreado y la erosión de la superficie. 3I Atlas es más limpio, más refinado. No se está fragmentando, no está ardiendo, no está girando violentamente. En cambio, está respondiendo de forma sutil, precisa y repetitiva. Algunos observadores proponen que las capas internas del objeto podrían explicar esto. Una estructura estratificada, en la que solo compuestos específicos cerca de la superficie están liberando gas. Pero eso no explicaría la consistencia geométrica de los chorros. Tampoco explicaría el equilibrio de fuerzas direccionales. Incluso cuando se escapa el gas, el objeto no se tambalea, no se desvía. Mantiene la integridad de su rumbo, una hazaña casi imposible sin una retroalimentación compensatoria. Esa retroalimentación podría ser natural, pero parece controlada. Y si lo es, eso replantea toda la narrativa. Porque la desgasificación siempre se ha tratado como un subproducto del calentamiento solar. Pero en este caso, puede ser una herramienta, un mecanismo no para la supervivencia, sino para la navegación. En un sistema solar que golpea los cometas hasta fragmentarlos, aquí hay un objeto interestelar que utiliza su propia química para estabilizarse, para dirigirse, para permanecer intacto. La desgasificación estructurada no es solo una curiosidad, es una señal, y apenas estamos empezando a comprender lo que podría significar. Todo lo que flota en el espacio gira. No es filosofía, es física. Desde los asteroides hasta las lunas, desde los satélites artificiales hasta los cometas antiguos, todos los objetos conocidos expuestos al torque solar, a colisiones o a asimetrías internas terminan girando. A veces lentamente, a veces de forma caótica, pero siempre girando. Excepto 3 Atlas.
O más bien, no está claro que gire en absoluto. Cuando se realizó un análisis preliminar de la curva de luz del objeto durante julio y agosto de 2025, los observadores notaron algo extraño. No había descensos ni picos periódicos en el brillo. Normalmente, cuando un cuerpo no esférico gira, su sección transversal reflectante cambia. La luz solar que incide en su superficie rebota de manera diferente a medida que gira, creando una onda de brillo predecible. Esa onda es lo que los astrónomos utilizan para determinar el período de rotación. Pero con TRES y ATLAS, la curva de luz era plana. No suave, no lenta, plana. Esto llevó inicialmente a algunos a suponer que el núcleo era esférico, una forma poco común en los cometas, pero no sin precedentes. Otros propusieron que su eje de rotación estaba perfectamente alineado con nuestra línea de visión. Si eso fuera cierto, no veríamos ningún cambio en el brillo, porque su forma no presentaría una cara cambiante. Pero ninguna de las dos teorías se sostiene bajo un examen minucioso. Las imágenes de alta resolución del Hubble y el análisis espectral del JWST sugieren que el núcleo no es una esfera perfecta. Tampoco su geometría es simple. Hay sombras, protuberancias, gradientes de brillo a lo largo de la coma. Estos no existirían si el cuerpo fuera totalmente simétrico o estuviera perfectamente alineado. Entonces, si el objeto no es esférico y no está alineado, ¿por qué no gira? O, lo que es más inquietante, ¿y si está girando, pero de una forma que no podemos detectar? Un análisis más detallado de la coma y los chorros de desgasificación reveló otra anomalía. Las emisiones de gas se producían desde los mismos lugares en múltiples ventanas de observación, con días o incluso semanas de diferencia. Eso sugiere una orientación estable con respecto al Sol. No solo estabilidad de giro, sino orientación bloqueada por el Sol. Este tipo de comportamiento solo se observa en satélites en órbita con estabilización activa, dispositivos que utilizan giroscopios, campos magnéticos o propulsores de gas para mantener su alineación a pesar de las fuerzas externas. Pero 3i Atlas no está en órbita. Se encuentra en una trayectoria hiperbólica de escape, moviéndose a 60 km por segundo, a través del sistema solar sin camino de regreso. Y sin embargo mantiene su orientación. Las implicaciones son extraordinarias, porque la orientación requiere gestión de energía. La desgasificación por sí sola puede alterar el giro de un objeto. La sublimación unilateral produce un par de torsión. Si los chorros no son simétricos, y en 3i Atlas no lo son, entonces cada ráfaga de gas debería empujarlo a girar. Así es como caen los cometas. Por eso hemos observado aceleración rotacional y caos en cientos de objetos conocidos. Pero, de nuevo, 3i Atlas se niega. Su falta de evolución del giro es más que extraña. Es una violación de la dinámica esperada del momento angular. Algo está manteniendo su actitud. O algo está absorbiendo el par. ¿Podría explicarlo la redistribución interna de la masa? Posiblemente, si el objeto tuviera un núcleo líquido o capas de densidad complejas. Pero los modelos térmicos sugieren que el objeto está congelado, sin movilidad interior. Así que esa explicación se desmorona. ¿Podría ser que solo estemos viendo la coma y que el núcleo en sí esté rotando detrás de ella? Es poco probable. Los chorros emergen de puntos fijos. Su repetibilidad sugiere zonas de emisión fijas en la superficie, no una masa giratoria. Y las imágenes de radar, aunque limitadas por la conjunción, no muestran manchas ni señales borrosas que indiquen una rotación rápida. Así que nos queda una conclusión viable. 3i Atlas. O bien no gira, o bien se resiste activamente a girar. Y esa distinción es importante, porque un objeto natural no se resiste a nada. Cede, gira, evoluciona. Pero algo con sistemas de control internos, por primitivos que sean, puede resistirse, puede estabilizarse, puede mantener la dirección, incluso bajo presión. Y eso es lo que parece estar haciendo 3i Atlas. El problema de la rotación no es solo una laguna en los datos, es una negativa silenciosa,
un mensaje escrito en la inmovilidad. Y cuanto más lo observamos, más alto se vuelve ese mensaje. Si un objeto se mueve, te lo dice, no con palabras, sino con la frecuencia. El efecto Doppler, descrito por primera vez en 1842, es una de las herramientas más fiables de la astrofísica. Cuando un objeto se mueve hacia ti, la luz que emite se comprime. Sus longitudes de onda se desplazan hacia el extremo azul del espectro. Cuando se aleja, la luz se estira, desplazándose hacia el rojo. Este principio permite a los científicos medir el movimiento de galaxias, exoplanetas y cometas con una precisión asombrosa. Y cuando se aplicó a TRES y Atlas, reveló algo extraño. Los primeros análisis espectrales del telescopio espacial James Webb, que opera en la banda infrarroja, mostraron signos típicos de movimiento. Como era de esperar, TRES y Atlas viajaba por una trayectoria hiperbólica, acercándose al perihelio a unos 60 kilómetros por segundo. Pero cuando los investigadores comenzaron a trazar los perfiles Doppler de varias líneas de emisión en la coma del objeto, concretamente las relacionadas con el dióxido de carbono y los radicales hidroxilo, algo no encajaba. Las curvas estaban distorsionadas. En un objeto natural que gira con desgasificación asimétrica, las líneas espectrales muestran un ligero ensanchamiento. Esto ocurre porque diferentes partes de la superficie giratoria expulsan gas a velocidades ligeramente diferentes, lo que añade turbulencia y ruido térmico. Es lo esperado. Está modelado y ayuda a calcular el giro, la dirección del chorro y la actividad interna. Pero las líneas de emisión de TRES y Atlas eran demasiado limpias, eran estrechas, anormalmente estrechas, y estaban centradas de una manera que desafiaba las expectativas de rotación. En lugar de alas Doppler anchas y cambios caóticos, las curvas mantenían picos centrales estables, como si las emisiones provinieran de un único vector de velocidad fijo. Eso no debería ser posible para un cuerpo cometario con un comportamiento de chorro complejo, a menos que el objeto mantenga una orientación de velocidad fija, no solo en el movimiento global, sino también en la producción de gas a microescala. Las implicaciones son profundas. Esto sugiere no solo que TRES y Atlas se niega a girar, sino que sus chorros de gas están compensando los cambios de velocidad en tiempo real. Esto implica retroalimentación, y en los sistemas naturales, eso solo ocurre en las atmósferas de los planetas grandes, no en cuerpos interestelares helados de kilómetros de ancho. Inicialmente, los investigadores sospecharon que se trataba de un error instrumental. ¿Podría el espectrómetro de Webb haber calibrado mal las líneas? ¿Podría la interferencia térmica haber difuminado las lecturas? Pero las comprobaciones cruzadas con instrumentos terrestres, incluidos ALMA en Chile y el telescopio IRAM, de 30 metros en España, confirmaron la misma forma. Líneas de emisión estables y de un solo pico, fijadas a un desplazamiento al rojo constante. Aún más extraño fue lo que ocurrió cuando el objeto rodeó el Sol. En la mayoría de los pasos de cometas, la curva Doppler se desplaza suavemente con el tiempo, reflejando la curva de la órbita y el creciente caos rotacional a medida que se acelera la erosión de la superficie. Pero en TRES y Atlas, el desplazamiento fue lineal y limpio, como una nave espacial que ajusta su velocidad con respecto a un observador. No era un cometa en caída libre, un objeto guiado. Algunos astrónomos propusieron que los chorros de gas emergían de un sistema de ventilación en forma de anillo, con chorros situados simétricamente a lo largo del ecuador, espaciados uniformemente y con una presión de ventilación igual. En teoría, eso podría imitar curvas Doppler limpias. Pero, aunque fuera cierto, plantea una pregunta más profunda. ¿Qué objeto natural tiene ese nivel de simetría? La naturaleza no es precisa, es desordenada, asimétrica, desgastada por el tiempo. Pero TRES y Atlas es tranquilo, equilibrado, estructurado. No está emitiendo una señal, pero sus líneas espectrales podrían ser algo más sutil. Un mensaje en movimiento. Un patrón que solo se revela en la física, no en el lenguaje.
Para la mayoría de los observadores, los desplazamientos Doppler son solo números, velocidades, matemáticas. Pero aquí pueden ser algo más, una firma, una huella de control. Porque si los chorros de TRES y Atlas se disparan de manera que conservan no solo la orientación, sino también la estabilidad de la frecuencia, entonces algo o alguien quiere que sea así. La luz revela más que la forma, revela la intención. Cuando la radiación solar incide sobre un objeto físico, proyecta sombras, y a partir de esas sombras, podemos aprender sobre las dimensiones, las superficies e incluso la estructura interna. Es una de las técnicas más sencillas de la astronomía y una de las más poderosas. Pero en el caso de TRES y Atlas, las sombras plantearon más preguntas que respuestas. El 4 de noviembre, el coronógrafo SOHO LASCO C3 capturó una imagen única del objeto cuando pasaba cerca del halo exterior del Sol. Los coronógrafos funcionan bloqueando el disco solar, lo que permite registrar en silueta objetos tenues y con halo, como cometas, CME y serpentinas solares. Cuando TRES y Atlas entró en el campo, los científicos esperaban una forma difusa, una mancha cometaria, consistente con un núcleo helado, rodeado por una coma brillante. En cambio, la sombra era nítida. No era una elipse, no era una mancha. Era una silueta angular, con bordes planos, esquinas definidas y una geometría que ningún cometa natural ha mostrado jamás. La hipótesis inicial fue un error de píxeles. Los datos del coronógrafo son ruidosos. Las partículas, los rayos cósmicos y los artefactos de compresión pueden causar formas falsas. Pero los fotogramas adyacentes no mostraban tales anomalías. Y a medida que el objeto continuaba su trayectoria, la sombra persistía. El mismo tamaño, el mismo contorno, la misma geometría imposible. Algunos lo describieron como hexagonal, otros como un rombo aplanado, posiblemente incluso un trapecio prismático. Fuera lo que fuera, no era esférico, y tampoco tenía la forma irregular y asimétrica típica de los núcleos de los cometas. El objeto tenía superficies planas, aún más revelador. A medida que giraba, o más bien, a medida que parecía mantener su orientación, la sombra no se distorsionaba. Eso descarta que estuviera dando vueltas. Sugiere que el objeto estaba deliberadamente alineado, de manera que mantuviera un plano orientado hacia el Sol. Y esa alineación se mantuvo en múltiples instrumentos, incluido el cámara heliosférica del estéreo A. Aquí es donde se vuelve más extraño. La geometría de la sombra no coincidía con ningún cometa, asteroide u objeto transneptuniano registrado anteriormente. Los científicos intentaron modelar posibles explicaciones. ¿Se trataba de un núcleo fracturado con hendiduras rectas? ¿Podría ser un marco superpuesto de regiones claras y oscuras? Ningún modelo se ajustaba a los datos. Y entonces llegó la observación más controvertida. En una secuencia, durante un breve evento de oscurecimiento de la corona, apareció una sombra secundaria junto a la primaria. No detrás, no detrás, al lado, como si otro objeto viajara en tándem. ¿Un gemelo o un reflejo? Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de un artefacto de la coma, una nube de gas asimétrica que proyectaba una silueta secundaria. Pero los coronógrafos no registran la luz reflejada por el gas, sino que captan interferencias opacas. Y para crear una sombra así, el material tendría que ser lo suficientemente denso como para bloquear los rayos solares. Eso descarta el gas típico. Así surgió la teoría. Tal vez TRES y Atlas no sea un solo objeto, sino un sistema multifacético, compuesto por planos lisos o segmentos entrelazados, que giran o se desplazan justo fuera de nuestro rango de resolución. Eso explicaría la sombra repetitiva, los ángulos persistentes y la sugerencia de modularidad. ¿Qué tipo de objeto natural proyecta sombras de bordes rectos en un universo curvo? Ninguno que conozcamos. Y mientras algunos físicos advierten contra la sobreinterpretación de datos granulados, otros ven un patrón, una consistencia emergente en
Cómo 3I Atlas desafía la geometría, la gravedad y ahora la luz. El término geometría de las sombras no es solo poético, es un rompecabezas técnico. Porque si la luz no puede atravesar limpiamente la coma y las sombras persisten bajo ángulos de exposición cambiantes, entonces el objeto debe tener propiedades superficiales, ángulos, texturas, planos, que interactúan con la energía solar de formas incompatibles con los materiales conocidos. En cada fotograma, 3I Atlas parece mostrarnos no solo masa, sino diseño. No intención en el sentido humano, sino estructura, forma, planificación. La sombra no debería importar. Pero en el espacio, cuando la luz perfila algo que la física no puede explicar, a menudo significa que la verdad no es lo que pensábamos. Los cometas tienen colas porque el Sol lo ordena. A medida que un cuerpo helado se acerca al sistema solar interior, la radiación solar y el viento solar comienzan a erosionar las capas externas, sublimando el hielo, levantando polvo y generando largas estelas brillantes que se alejan del Sol. La física es clara, predecible y visualmente espectacular. Una cola siempre apuntando en dirección opuesta al Sol, impulsada por la presión. Pero 3I Atlas planteó un problema, porque su cola no sigue las reglas. El 26 de octubre, los astrónomos que operaban el telescopio óptico nórdico en las Islas Canarias capturaron una serie de imágenes de larga exposición de 3I Atlas. En ese momento, el objeto estaba saliendo del perihelio, cuando la formación de la cola suele ser más intensa. Pero en las composiciones resultantes, la cola parecía estar inclinada hacia el Sol. No se trataba solo de una desalineación, era una inversión. Al principio, los observadores asumieron que estaban viendo un efecto de dispersión hacia adelante, un truco de perspectiva causado por partículas brillantes que se curvaban hacia atrás y volvían a aparecer. Pero a medida que el objeto se movía por el cielo, la orientación de la cola permaneció fija, bloqueada en una trayectoria que sugería una alineación solar, no una desviación. Más preocupante fue lo que siguió. Las imágenes de astrónomos aficionados de Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda confirmaron la anomalía. La cola no se balanceaba. Estaba anclada, curvándose en direcciones que deberían ser imposibles según los modelos estándar de presión de radiación solar. Fue entonces cuando apareció una segunda característica, una corriente secundaria, directamente opuesta a la primera. Esta estructura gemela, comúnmente conocida como anticola, no es desconocida en la ciencia cometaria. Las anticolas se forman cuando las partículas de polvo más grandes, liberadas anteriormente en la trayectoria del cometa, se desplazan más lentamente y permanecen más cerca del plano orbital. Bajo ciertas geometrías de observación, estas partículas parecen apuntar hacia el Sol, creando la ilusión de una inversión de la cola. Pero en 3I Atlas, la anticoloca era más nítida, más larga y más coherente que la principal. Y lo que es peor, precedía al objeto. En lugar de ir detrás, formaba una estructura por delante del núcleo, extendiéndose a lo largo de la trayectoria orbital con una rigidez antinatural. Eso no ocurre con el polvo. El polvo se difunde, se curva, se arrastra. Pero esta corriente era recta, estable, incluso pulsante, según los datos del lapso de tiempo del Sloan Digital Sky Survey, que observó fluctuaciones periódicas de brillo a intervalos de 8 minutos. Esto dio lugar a la teoría de que la corriente delantera no era polvo en absoluto, sino una forma de partículas ionizadas o incluso un haz de plasma de baja frecuencia. Y aquí está el problema. Ningún proceso natural conocido explica este comportamiento. Si la presión solar no puede explicar la dirección de la cola, si la gravedad y el tamaño de las partículas no pueden justificar la coherencia, y si la cola está pulsando activamente, entonces hay algo más que la está dando forma. A principios de noviembre, un grupo de investigación europeo presentó una propuesta radical. 3I Atlas podría estar emitiendo material bidireccionalmente,
con chorros que se disparan tanto hacia el Sol como en dirección opuesta al Sol en un bucle de retroalimentación controlado. Esto permitiría que las estructuras de la cola respondieran no al viento solar, sino a sistemas de navegación internos. En otras palabras, la cola no es pasiva, está diseñada. Esa teoría cobró fuerza cuando las imágenes ultravioletas del Solar Orbiter de la ESA revelaron unas tenues capas electromagnéticas a lo largo de los bordes de la cola, como vías férreas que guían una corriente. Estas capas eran simétricas, precisas y estables en varias pasadas de observación. Si es correcto, significaría que la cola no es el resultado de la erosión, sino del diseño. Un sistema de emisión que utiliza la luz solar no como fuente de destrucción, sino como punto de referencia para el control vectorial. Esto da un giro completo a la física de los cometas. En todos los casos anteriores, la cola nos hablaba de la debilidad del cometa, de su rendición al Sol. Pero el 3 y Atlas podría ser diferente. Su cola no se curva porque sea empujada, se dobla porque elige hacerlo. Y esa elección puede estar revelando la presencia de algo que nunca hemos visto antes, una nave espacial disfrazada de cometa, o algo aún más extraño. En el espacio, la luz no solo ilumina, sino que informa. Cuando la luz del Sol interactúa con la materia, parte de ella es absorbida. Cada elemento y molécula captura longitudes de onda específicas, dejando atrás huellas reveladoras conocidas como líneas de absorción. Al examinar estos patrones, los astrónomos pueden descifrar la composición de objetos que nunca han tocado. Y cuando los científicos apuntaron sus espectrómetros hacia 3 y Atlas, no obtuvieron lo que esperaban. El Very Large Telescope de Chile, en colaboración con el Telescopio Espacial Hubble, realizó mediciones espectroscópicas de alta resolución del objeto a finales de octubre y principios de noviembre. El objetivo era sencillo: determinar qué gases y hielos estaban presentes en la coma y si sus proporciones coincidían con los perfiles cometarios conocidos. Pero el espectro no coincidía. Ciertas líneas, especialmente las correspondientes al monóxido de carbono, el metanol y el formaldehído, faltaban o estaban suprimidas. Otras, como el dióxido de carbono ionizado y el sodio, aparecían potenciadas mucho más allá de los niveles habituales. De hecho, la absorción de sodio era tan fuerte que dominaba las líneas vecinas, creando una caída de fondo plano en los datos, algo que normalmente solo se ve en colisiones de asteroides ricos en metales, no en cometas congelados. El objeto absorbía la luz solar, sí, pero lo hacía de forma selectiva. Y ahí está el misterio. Los cometas no tienen preferencias. Su espectro de absorción viene definido por sus componentes. Pero 3 y Atlas parecía editar la luz, bloqueando algunas longitudes de onda y dejando pasar otras. Un proceso que sugería no solo una absorción pasiva, sino una modulación. Para verificar la anomalía, los investigadores compararon los espectros de varios instrumentos: el Observatorio Keck, el JWST y el Infrared Telescope Facility de Hawái. Todos confirmaron el mismo resultado. La absorción estaba estructurada. En lugar del perfil de línea dispersa habitual, un caos de picos superpuestos y ruido térmico, el espectro del 3i Atlas estaba segmentado, como si se le hubieran aplicado capas de filtrado. Esta segmentación no se correspondía con ningún comportamiento de desgasificación conocido. En cambio, se asemejaba al perfil energético de un material de absorción selectiva, algo que absorbe un rango de luz mientras refleja o transmite el resto. Esa es una característica distintiva de las superficies diseñadas. Los paneles solares, por ejemplo, están diseñados para absorber longitudes de onda específicas, que corresponden a la conversión máxima de energía. Los escudos térmicos de los satélites están ajustados para reflejar los infrarrojos y absorber la luz visible. La idea de que la superficie del 3i Atlas, o coma, esté ajustada no es descabellada. Lo que sí es descabellado es que un objeto natural pueda lograrlo por sí solo. Una teoría sugería que el polvo fino dentro de la coma contiene silicatos nanoestructurados,
posiblemente creados durante el viaje interestelar. Estos podrían, en teoría, alterar el perfil espectral del objeto. Pero ni siquiera los silicatos avanzados explicarían la consistencia temporal del patrón de absorción en diferentes ángulos, distancias y días. No cambió. Esto no es lo que esperamos de una coma dominada por el polvo. Normalmente, la composición de la coma fluctúa con el calentamiento solar. Pero 3I Atlas mantuvo su perfil, como si su procesamiento de energía no fuera químico, sino deliberado. Y aquí está el extraño giro. No había ninguna firma térmica consistente con este nivel de absorción de energía. En otras palabras, estaba absorbiendo luz sin calentarse. Eso es casi imposible. Cuando los objetos absorben radiación, la reemiten en forma de calor. Pero el brillo infrarrojo de 3I Atlas se mantuvo estable, más frío de lo que debería estar. Esto llevó a una posibilidad escalofriante. La energía no se estaba convirtiendo en calor. Se estaba utilizando. Como si una parte de la radiación solar absorbida se estuviera almacenando, redirigiendo o transformando en una forma de trabajo interno. Esto no es una prueba de tecnología, pero es una prueba de inconsistencia entre lo que debería suceder y lo que sucedió. Y en astrofísica, ahí es donde comienza el descubrimiento. Porque el espectro energético no miente. Nos muestra lo que un objeto está haciendo, no solo de qué está hecho. Y lo que está haciendo 3I Atlas no tiene sentido, a menos que esté diseñado para ello. Los objetos que se mueven por el espacio están sujetos al impulso, y el impulso no pide permiso. Todos los cuerpos celestes están moldeados por las fuerzas combinadas de la gravedad, la masa y la inercia. Estas fuerzas interactúan continuamente, formando órbitas, desviaciones y salidas hiperbólicas. Pero en todos los casos, el resultado es claro. La trayectoria de un objeto sigue su perfil energético. A menos que no sea así. Y 3I Atlas, una vez más, no lo es. El 14 de noviembre, los datos del complejo Goldstone de la Red Espacial Profunda mostraron que 3I Atlas no se limitaba a seguir su trayectoria. Mantenía un bloqueo inercial preciso, un equilibrio entre la velocidad y la gravedad solar que parecía demasiado estable para ser accidental. Para que quede claro, 3I Atlas no está en órbita. Su trayectoria hiperbólica demuestra que se encuentra en una trayectoria de escape, un visitante interestelar sin retorno. Pero dentro de ese arco de escape, los científicos observaron algo profundamente inusual. El objeto no aceleraba en respuesta a los gradientes gravitacionales como se esperaba. En cambio, su perfil de impulso parecía fijo, bloqueado en un estrecho corredor de movimiento que desafiaba las influencias mareales típicas. He aquí por qué es importante. Los cometas en trayectorias de escape siguen mostrando pequeñas desviaciones de rumbo. Al pasar cerca de los planetas o interactuar con las corrientes de viento solar, incluso las perturbaciones menores, desprendimiento de polvo, chorros asimétricos, impactos de micrometeoritos, pueden provocar desplazamientos acumulativos del arco. Estos se miden en segundos de arco por día, pero a lo largo de semanas distorsionan la trayectoria de escape. Sin embargo, 3I Atlas se ha mantenido en su corredor calculado desde el 28 de septiembre, a pesar de múltiples eventos solares, incluida la triple ola de CME de principios de noviembre. Su trayectoria no se ha desviado más de 0,003 segundos de arco, una cifra demasiado pequeña para ser aleatoria y demasiado consistente para explicarse solo por la inercia natural. Entra en escena la teoría, el bloqueo por inercia gravitacional. Este concepto no forma parte de la mecánica celeste estándar. Es un término que ahora utilizan de manera informal los investigadores para describir lo que parece ser una estabilización activa dentro de un campo gravitatorio, no por empuje o resistencia, sino ajustando la distribución interna de la masa o los marcos de inercia para mantener la fidelidad de la trayectoria. Algunas naves espaciales pueden hacerlo, utilizando volantes giratorios, lastre móvil o incluso la redistribución de líquidos para ajustar su tensor de inercia. Pero los cometas no pueden, a menos que sean otra cosa.
Y esto nos lleva al problema de la masa del objeto. La absorción espectral sugiere una superficie de bajo albedo, lo que significa que no es muy reflectante. Eso normalmente implicaría un núcleo denso y rico en rocas, pero su velocidad de escape sugiere lo contrario. Según todos los indicios, el objeto se comporta como un cuerpo controlado por la masa, que altera su distribución de masa para mantener el equilibrio, incluso bajo las fluctuaciones de la fuerza solar. El 12 de noviembre, el satélite Gaia de la ESA, que normalmente rastrea estrellas, registró un evento de lente gravitacional, una medición ultraprecisa del perfil gravitacional de 3I Atlas, al ocultar una estrella lejana. La curvatura resultante fue menos pronunciada de lo esperado, lo que implica un interior hueco o un campo de masa no homogéneo. Esto es importante porque la masa dicta el movimiento. Y si la masa no se comporta como debería, si se desplaza, se protege o se segmenta, entonces su movimiento lo mostrará. Y así ha sido. Porque 3I Atlas no solo mantiene el momento lineal, sino que resiste la deriva rotacional. Varios observatorios, entre ellos el Observatorio Lowell y el equipo de seguimiento de trayectorias del JPL, han confirmado que el estado de rotación del objeto sigue siendo prácticamente nulo, incluso después de encuentros con fuerzas conocidas. Ningún objeto hace eso de forma natural, a menos que esté compensando. El bloqueo por inercia gravitacional no es solo una teoría. Es un marcador de posición para algo que aún no comprendemos. Un marcador de posición para la precisión en un sistema que debería ser aleatorio. Un marco de referencia que parece elegido. Las matemáticas se mantienen. El movimiento persiste. Y las implicaciones pueden ir más allá de lo que explica actualmente la física. Porque si un cuerpo puede bloquear su movimiento en el espacio gravitacional, si puede utilizar la inercia como herramienta en lugar de como consecuencia, entonces ya no estamos hablando de deriva celeste. Estamos hablando de navegación. Cuando la ciencia no consigue describir una forma, normalmente significa una de dos cosas. O bien los datos son erróneos, o bien el objeto no debería estar ahí. En el caso del 3I Atlas, el análisis de la forma debería haber sido sencillo. Docenas de telescopios, desde observatorios terrestres en Chile y Hawái, hasta plataformas orbitales como el telescopio espacial James Webb y el Solar Orbiter de la ESA, han estado observando el objeto en múltiples longitudes de onda. Con el enorme volumen de datos, a principios de noviembre debería haber surgido un modelo de forma en 3D, pero no ha sido así. En cambio, todos los intentos de reconstrucción de la forma han fracasado por contradicciones. He aquí por qué eso no es normal. Los modelos de forma de los cometas suelen derivarse de las curvas de luz, es decir, las variaciones de brillo a medida que el objeto gira. Estas pueden cartografiarse en función de la trayectoria del objeto, la actividad de la superficie y la dinámica de la coma para generar una forma 3D probable. En el caso de 3I Atlas, este enfoque fracasó inmediatamente. La curva de luz era plana. Como se mencionó en capítulos anteriores, esto implicaba una forma esférica o una orientación fija hacia el Sol. Pero las imágenes del Hubble descartaron ambas posibilidades. El núcleo era claramente irregular. Las sombras se movían por la superficie. Los gradientes de luz sugerían textura y asimetría. Pero aún así, no había señales de rotación, lo que significa que la forma no variaba de manera que coincidiera con su geometría. A continuación vino el modelado del radar Doppler, iniciado por el Complejo de Comunicaciones Espaciales, Goldstone, a principios de noviembre. Normalmente, los ecos del radar devuelven perfiles detallados de las superficies cometarias, mostrando crestas, cráteres y rugosidad. Pero en el caso de 3I Atlas, el retorno del radar era anómalamente suave, demasiado suave. La intensidad de la señal sugería un cuerpo grande y difuso, pero la forma del eco no presentaba características. Era plana, no era ruidosa ni caótica, solo geométricamente estéril, como si la superficie fuera perfectamente uniforme, o de alguna manera absorbiera la señal sin reflejos significativos.
Esto hizo sospechar de un efecto de camuflaje, ya fuera debido a un campo de plasma, una suspensión de micropartículas o algún material desconocido capaz de dispersar el radar de forma diferente a la roca o el hielo. Pero ni siquiera esas teorías podían explicar el fracaso sistemático de los modelos ópticos en 3D. Porque cuando se combinan los datos de infrarrojos, radar y luz visible, los modelos de forma suelen converger. Aquí divergían. Un modelo de la Universidad de Berna sugería un prisma triangular achaparrado. Otro, de Caltech, proponía un toro aplanado. Un tercero, utilizando datos de difracción del Codner-Adolph-CT, insinuaba un cúmulo multilobulado, similar al cometa 67P. Pero ninguno de ellos encajaba con la sombra de la coma observada, ni con los ángulos de emisión de luz. Y entonces llegó la contradicción final. En un análisis de múltiples fotogramas realizado por el Lunar Based Optical Array, los investigadores observaron un patrón de reflectividad con fase bloqueada. En términos sencillos, eso significa que el objeto reflejaba la luz como si toda su superficie funcionara de forma sincronizada, ajustando el brillo con la posición solar, en lugar de con la textura de la superficie. En otras palabras, la forma del objeto no podía explicar la luz. Era demasiado reactiva. Fue entonces cuando la frase «artefacto de supresión de forma» comenzó a aparecer en los registros de investigación privados. Un término provisional para describir un objeto cuyo comportamiento superficial anula la inferencia basada en la geometría. Un término que, por definición, implica una interferencia deliberada en la forma en que se percibe la forma, porque en física, la forma deja huellas, afecta a la masa, a la reflexión, a la rotación, a la disipación del calor. No se puede ocultar una forma a menos que se intente hacerlo. Y, sin embargo, 3i Atlas parece estar haciendo precisamente eso. Cada imagen, cada modelo, cada pulso de radar devuelve una verdad diferente. No porque nuestras herramientas estén averiadas, sino porque el objeto se resiste a la coherencia. Y si un cuerpo interestelar se resiste deliberadamente a la clasificación de formas, entonces puede que no sea un cometa en absoluto. Puede que sea algo que quiere parecer cualquier cosa menos lo que es. El polvo es la firma de un cometa en peligro. Cuando la radiación solar incide sobre el núcleo, los hielos volátiles se vaporizan y elevan partículas finas al espacio. Estas partículas dispersan la luz, formando la coma y la cola visibles, que trazan la actividad y el tamaño del objeto. A partir de este proceso, los astrónomos obtienen una relación crítica: la masa de polvo con respecto a la masa del núcleo. Y en casi todos los cometas observados, esa relación se encuentra dentro de los límites predecibles, excepto en este. El perfil de polvo del 3i Atlas no tiene sentido. Las observaciones del Gran Telescopio Canarias, junto con la fotometría de apoyo de estaciones amateur de los 3 hemisferios, revelaron una coma inusualmente densa que rodeaba al objeto ya a finales de octubre. Basándose en modelos de dispersión de la luz y en la reflectividad del polvo, la masa total estimada de polvo superaba los 200 millones de kilogramos. Eso no sería nada extraordinario si el núcleo fuera grande. Pero ahí es donde los números no cuadran. Las imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble y el JWST situaron el diámetro del núcleo en no más de 1,6 kilómetros, en el extremo más pequeño de los objetos interestelares. Un núcleo de ese tamaño, incluso con altas tasas de desgasificación, simplemente no debería ser capaz de levantar tanto material en tan poco tiempo. La relación entre el polvo y el núcleo, cuando se modeló, arrojó un valor de más de 15:1. Por el contrario, el cometa 67P, famoso por haber sido fotografiado por la misión Rosetta de la ESA, mantuvo una relación más cercana a 1:3 durante su fase activa. El cometa Halley se sitúa en torno a 1:6. Ningún cometa o visitante interestelar conocido ha registrado nunca un valor cercano al que produce 3i Atlas. Entonces, ¿de dónde viene el polvo? Se propusieron varias hipótesis. Primera,
Tal vez el objeto esté sufriendo una fragmentación, rompiéndose internamente y liberando escombros. Pero no hay pruebas visuales ni espectrales de fractura. No hay un brillo repentino, no hay explosiones, solo una envoltura constante y controlada de partículas. Segunda, tal vez la coma esté formada por partículas inusualmente finas, granos a escala nanométrica que reflejan más luz por unidad de masa. Esto sesgaría los modelos de brillo e inflaría la masa aparente. Pero, una vez más, la firma infrarroja no concuerda. Las partículas finas reirradian rápidamente la luz solar absorbida, produciendo un flujo infrarrojo medio más alto. Sin embargo, las imágenes térmicas del JWST mostraron una coma fría, demasiado fría para una nube de granos ultrafinos iluminados por el sol. Entonces surgió una tercera posibilidad. ¿Y si el polvo no se emite desde el interior, sino que se atrae desde fuentes externas? Esto llamó la atención. Los cometas no acumulan material, lo expulsan. Pero varios observatorios, incluido el Atacama Pathfinder Experiment, observaron algo sutil, una caída radial. Algunas de las partículas que rodeaban a 3I Atlas no se expandían, sino que se movían hacia el interior, como si orbitaran o giraran en espiral hacia el núcleo. Eso no es normal. El polvo no vuelve a caer en los cometas. No hay un pozo gravitatorio lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Y sin embargo, en este caso, la coma mostraba tanto. Deriva hacia afuera como retención hacia adentro. Un comportamiento más parecido al de una atmósfera que al de un campo de eyección. Si es cierto, implica que hay un mecanismo desconocido en funcionamiento, posiblemente captura electromagnética o atrapamiento por campo estático. Eso significaría que el objeto no solo está liberando material, lo está gestionando, manteniéndolo suspendido, equilibrado, no por accidente, por intención. Y eso nos lleva al problema final. Si la masa de polvo no coincide con el núcleo y el perfil espectral, contradice todos los modelos de eyección conocidos. Entonces, la fuente del material debe ser no física. O bien, el núcleo es más grande de lo que podemos ver, oculto bajo una ilusión óptica. O no es un núcleo en absoluto, sino una estructura central, recubierta o envuelta en una capa de material por razones que aún no comprendemos. Quizás como camuflaje, quizás como escudo, o quizás como una especie de vela solar, que se forma y se reforma para ajustar el movimiento del objeto. Sea cual sea la verdad, hay un hecho claro. La masa de polvo no coincide, y en el espacio, cuando las matemáticas no cuadran, suele ser porque a la ecuación le falta algo que aún no hemos descubierto. Todo lo que se mueve a través de un fluido deja una estela. En el espacio, el fluido no es aire ni agua, sino plasma, polvo y fotones. Y cuando un objeto sólido se mueve a través de ese medio, se forman sutiles perturbaciones en su estela. Estas no son aleatorias. Están determinadas por el movimiento, la masa, la temperatura y la composición. Al estudiarlas, los científicos a menudo pueden determinar de qué está hecho un objeto, e incluso cómo se mueve. Pero 3I Atlas ha dejado una estela que no se comporta como nada que hayamos visto antes. La primera pista provino del coronógrafo LASCO C3 del SOHO, que capturó el objeto cuando pasaba cerca del ecuador magnético del Sol. Detrás de él, en lugar de la esperada estela dispersa de polvo y gas ionizado, el telescopio registró finas estructuras filamentosas, largas cintas coherentes de material que permanecían intactas mucho más allá de la zona de perturbación solar esperada. Estos filamentos no se desvanecían con la distancia, pulsaban. A intervalos exactos de 10 minutos, los instrumentos a bordo del Solar Orbiter de la ESA detectaron una serie de fluctuaciones de plasma de baja densidad que seguían a 3I Atlas. Cada fluctuación se correspondía con una leve caída de la presión del viento solar local, como si algo resistiera temporalmente el flujo y luego lo liberara. Ese comportamiento no es coherente con la dispersión natural del polvo. En los cometas normales, la estela se expande, se difunde y finalmente se disuelve en el flujo heliosférico.
Las partículas detrás de un cometa se comportan como arena arrojada a un río. Se esparcen y desaparecen. Pero esta estela no se desvanecía. Se estaba reformando, casi como si tuviera una estructura interna. Y entonces, se produjo la segunda anomalía, cuando el Infrared Telescope Facility de Hawái tomó imágenes de larga exposición de la zona detrás de 3I Atlas. La firma de calor residual no mostraba una cola uniforme. En cambio, mostró agrupaciones nodales, un patrón repetitivo de regiones de alta y baja temperatura, espaciadas uniformemente cada 400 kilómetros. No se conoce que este tipo de periodicidad se produzca en las estelas de polvo pasivas. El único análogo comparable proviene de la órbita terrestre baja, donde la turbulencia de la estela detrás de los satélites puede crear patrones similares, causados por el empuje iónico, el blindaje radiativo o la interferencia electromagnética. Esto planteó la posibilidad de que 3I Atlas no se esté simplemente moviendo por el espacio, está interactuando con él. Porque estos patrones de estela implican una gestión de la resistencia, el tipo de patrón que cabría esperar si el objeto estuviera regulando la cantidad de presión que desplaza detrás de él. Si el objeto está ajustando su capa límite, ya sea magnética o electrostáticamente, en teoría podría canalizar las partículas solares en patrones específicos. Una sonda experimental, la Parker Solar Probe de la NASA, incluso detectó una onda de plasma inversa que emanaba de detrás del objeto el 9 de noviembre. Esta onda, que parecía empujar contra el viento solar durante varios segundos, no se originó en el núcleo, sino detrás de él, como si la estela no siguiera al objeto, sino que se comunicara con él. Y esto desafía una suposición fundamental en la dinámica celeste, que las estelas son pasivas, porque en 3I Atlas, la estela se comporta como un campo de reacción, una estela coherente y sensible, que fluctúa en sincronía con la orientación del objeto. Esto solo podría suceder si existiera algún tipo de bucle de retroalimentación entre el cometa y su entorno. Y eso abre dos posibilidades. O bien, estamos viendo una interacción de campo natural a una escala que nunca hemos registrado. O bien, el objeto está generando el patrón intencionadamente, para reducir la resistencia, mantener la trayectoria, o quizás incluso enmascarar su verdadera firma. Porque si puedes controlar tu estela, puedes controlar lo que te sigue. Y esa puede ser la idea más inquietante de todas. Se supone que una estela es una prueba de dónde has estado. Pero para el 3I Atlas, podría ser un mensaje sobre hacia dónde se dirige. Las agencias espaciales publican parámetros orbitales constantemente. Son rutinarios. Simples conjuntos de números que describen dónde está un objeto, hacia dónde se dirige y a qué velocidad. Se publican en bases de datos para que los observatorios, las naves espaciales y los rastreadores aficionados puedan coordinar sus observaciones. La transparencia es clave. Se espera coherencia. Por eso destaca lo que hizo la Agencia Espacial Europea el 12 de noviembre, porque cambiaron los números. En silencio, sin comunicado de prensa, sin explicación, sin decirle a nadie por qué. Todo comenzó con una comprobación rutinaria del sistema de dinámica de objetos cercanos a la Tierra de la ESA. Un investigador italiano se dio cuenta de que se había actualizado la excentricidad orbital de 3I Atlas, es decir, el grado en que su trayectoria se desvía de un círculo perfecto, originalmente registrado como 1,001, un valor coherente con una trayectoria ligeramente hiperbólica. De repente, se ajustó a 1,23. Podría parecer una pequeña corrección, pero no lo es. Significa que el objeto no solo está abandonando el sistema solar, sino que lo está haciendo con mucho más energía de lo que se estimaba inicialmente. Dicho de otro modo, 3I Atlas no solo está en una trayectoria de sobrevuelo, se encuentra en un vector de salida que sugiere que puede que nunca haya sido capturado gravitacionalmente. ¿Por qué actualizaría la ESA este valor? Una posibilidad es una simple corrección de error. A medida que se obtienen más datos observacionales, se refinan las órbitas.
Pero aquí está el problema. El cambio no fue acompañado de un historial de revisiones, lo cual es una práctica habitual. La entrada anterior fue sobrescrita, borrada. La única forma de detectar el cambio fue porque varios investigadores independientes habían recopilado y almacenado el conjunto de datos anterior. Y no fue solo la excentricidad. El argumento del perihelio, que describe la orientación de la aproximación más cercana al Sol, también se actualizó. Se desplazó 3.7 grados, un valor muy alejado del margen de error de cualquier perturbación natural. ¿Qué causó eso? La ESA no lo dijo. Cuando se les contactó, los representantes de la instalación de geodesia espacial del NERC solo respondieron con un enlace a la página de datos actual. Sin declaraciones, sin comentarios públicos, sin explicaciones. Entonces, llegó la verdadera revelación. Cuando los analistas compararon el nuevo modelo de trayectoria con el anterior, surgió algo extraño. La aproximación más cercana del objeto al Sol, que anteriormente se había modelado para que ocurriera el 6 de noviembre, a las 14:22 UTC. Ahora figuraba como si hubiera ocurrido el 4 de noviembre, a las 11:09 UTC. Se trata de una discrepancia de 49 horas, aplicada retroactivamente. No es un refinamiento. Es un cambio en la línea temporal. Fue entonces cuando comenzaron a crecer las sospechas. ¿Había visto la ESA algo durante el perihelio que cambiara todo su modelo? Y si era así, ¿por qué no lo decía? Una respuesta puede estar en el apagón de datos que se produjo durante ese intervalo. Tanto el 4 como el 5 de noviembre, varias estaciones terrestres de observación solar en España, Francia y Polonia informaron de interrupciones repentinas del servicio, citando una pérdida inexplicable de ancho de banda y una deriva de paquetes. Estas estaciones suelen retransmitir datos sobre el clima solar, incluido el seguimiento de objetos entrantes y salientes. Esto no es concluyente, pero sí que plantea un patrón. El cambio de parámetros se produjo después de esas interrupciones. Entonces, ¿qué vio exactamente la ESA? ¿Y por qué reescribir silenciosamente las reglas? Una nota final proviene de un documento interno filtrado a una red privada de astronomía. Un resumen de observaciones que hace referencia a un índice de perturbación clasificado, relacionado con el paso solar del 3I Atlas. El término índice de perturbación no es un término estándar de la ESA. Implica un comportamiento orbital anómalo, posiblemente gravitatorio o electromagnético, que desafía los modelos de predicción existentes. Pero nada de eso aparece en los registros públicos. Lo que sí aparece es esto: un nuevo modelo orbital, una nueva firma energética, una nueva dirección y ninguna explicación. En astronomía, cambios como este no ocurren en silencio, a menos que alguien quiera que así sea. Y en el caso del 3I Atlas, el silencio de la ESA puede ser el dato más revelador de todos. Porque cuando un objeto comienza a desafiar la física, a veces, la única manera de adelantarse a las preguntas es dejar de responderlas por completo. En la mañana del 10 de noviembre, exactamente a las 03:12 UTC, se recibió una señal. No procedía de la Tierra, no procedía del espacio profundo, procedía del objeto conocido como 3 Atlas. Y no era una transmisión, era un eco, un rebote de microondas registrado por el radar del sistema solar Goldstone, que había enviado un pulso de alta frecuencia hacia la ubicación proyectada del objeto. El radar de microondas se utiliza para cartografiar asteroides, cometas e incluso superficies planetarias. Funciona disparando energía dirigida hacia un objetivo y analizando la señal de vuelta. La mayoría de las veces, la señal se dispersa, aleatorizada por la rugosidad de la superficie, absorbida por el polvo o perdida en el vacío. Pero esta vez no fue así. La señal volvió limpia, demasiado limpia, y eso fue lo que hizo saltar las alarmas. El eco de microondas que regresó mostró un reflejo especular, un rebote similar al de un espejo, como si la superficie de 3I Atlas fuera plana, sólida y alineada.
Estos reflejos solo se producen cuando una superficie es lisa a escala de longitud de onda y está orientada con precisión. Y ningún cometa conocido lo es. El análisis inicial del laboratorio de propulsión a chorro reveló que el reflejo era más fuerte a 9,4 GHz, con armónicos que se atenuaban a intervalos predecibles, exactamente como si rebotaran en una superficie estructurada. No había dispersión, no había difusión. La forma de onda coincidía solo con una firma conocida, un compuesto metálico pulido. Esto desafiaba toda explicación. Las superficies de los cometas son irregulares, porosas, y están recubiertas de polvo y hielo. Dispersan las microondas de forma impredecible. Incluso el asteroide Bennu, uno de los cuerpos naturales más lisos que hemos estudiado, produce retornos ruidosos. Pero 3 y Atlas respondió como un disco, con un ángulo perfecto para rebotar la señal en fase. Ese mismo día, una segunda instalación, el módulo de radar de Tianwen-1, que opera desde la órbita de Marte, intentó realizar una grabación pasiva. Capturó un eco secundario varios milisegundos después, que llegaba desde un ángulo ligeramente desplazado. Este segundo pulso, aunque más débil, se desviaba en frecuencia en 2 kHz, un cambio que sugiere una resonancia interna. En términos más sencillos, el objeto sonó, como una campana. Cuando fue golpeado por la energía de microondas, no solo reflejó, sino que vibró, produciendo una oscilación residual que no se explica por la estructura natural. Una respuesta que resonó hacia adentro antes de desvanecerse. Algunos científicos comenzaron a susurrar la palabra cavidad. Otros utilizaron la expresión resonancia de núcleo hueco. Pero una teoría destacó sobre las demás. Una guía de ondas de microondas, un tipo de túnel o cámara interna, con una forma específica para capturar y reflejar las ondas de radio. Estas existen en la ingeniería humana. Los satélites las utilizan. Los telescopios espaciales las utilizan. Pero un cometa significaría que 3 y Atlas no es solo un cuerpo, es una cámara, con geometría interna. Y entonces llegó el silencio. En 12 horas, los registros de microondas fueron retirados de los servidores públicos de Goldstone. El equipo de prensa del JPL no emitió ningún comunicado. La banda de frecuencia fue reclasificada como respuesta no diagnóstica, una etiqueta burocrática que se utiliza normalmente cuando los resultados se consideran incompatibles con los objetivos de la misión. Pero los datos ya habían circulado. Analistas independientes replicaron la curva de la señal. Radioastrónomos aficionados con acceso a registros SDR archivados encontraron reflejos coincidentes, algunos tan antiguos como el 18 de octubre, ocultos entre el ruido. El patrón estaba ahí. Siempre había estado ahí. Simplemente no lo habíamos mirado con suficiente atención. Las implicaciones son asombrosas. Si el eco era real, y todos los datos indican que lo era, entonces no estamos ante una masa porosa y caótica de roca y hielo. Estamos ante una estructura, una que responde a la energía con precisión, no al azar. Y las estructuras no se forman por accidente, se construyen. Así que ahora la pregunta pasa de qué está hecho a ¿por qué refleja la energía de microondas como si la estuviera esperando? Y quizás lo más inquietante, ¿para quién la refleja? La mayoría de los cometas no sobreviven a su máximo acercamiento al Sol. La combinación del calor solar, las fuerzas de marea y la presión interna es demasiado. Lo hemos visto una y otra vez. El momento del perihelio, cuando un cometa pasa más cerca del Sol, se convierte en el momento de la destrucción. El núcleo se fractura, se astilla, se desvanece. Los pedazos se desprenden y se separan en espiral, formando la reveladora nube de restos de fragmentación. Pero eso no sucedió con el 3 y Atlas. Debería haber sido así. A principios de noviembre, casi todos los principales observatorios que rastreaban el objeto se preparaban para un evento de fragmentación. Los modelos eran claros. Según las estimaciones de masa, la velocidad angular y la proximidad a la gravedad solar,
La tensión estructural del objeto debería haber alcanzado su punto máximo alrededor del 4 de noviembre. Sin embargo, en lugar de romperse, el 3I Atlas salió del perihelio intacto. Peor aún, no había daños visibles, no había grietas, no había giro fuera del eje, no había signos de explosión, nada. Y esta falta de fragmentación puede ser la anomalía más reveladora hasta ahora. Para entender por qué, tenemos que examinar la física de la cohesión cometaria. Cuando los cometas se calientan, los volátiles internos se subliman, pasando de estado sólido a gaseoso. Esto genera presión bajo la corteza. Si la estructura es frágil, se agrieta. Si el núcleo ya está fracturado, se separa. Ese proceso es aleatorio, violento y térmicamente impulsado. En el caso del 3I Atlas, los datos infrarrojos y ultravioleta del SOHO, el Estéreo A y el Solar Orbiter registraron un calentamiento sustancial de la superficie. Las temperaturas superficiales superaron los 300 Kelvin a finales de octubre. El flujo de gas aumentó. El análisis espectral mostró la presencia de sustancias volátiles, como el monóxido de carbono y el metano, marcadores clásicos de la prefragmentación. Pero la fragmentación nunca se produjo. En cambio, la curva de emisión se aplanó. Para el 5 de noviembre, los niveles de salida de gas habían disminuido, no aumentado. La coma se adelgazó. La curva de luz se estabilizó. El objeto no solo había sobrevivido a su paso por el Sol, sino que se había calmado. Y eso no es natural. Muchos astrónomos asumieron inicialmente que se habían perdido la ruptura, que había ocurrido mientras el objeto estaba detrás del Sol. Pero cuando reapareció, las imágenes contaron una historia diferente. No había fragmentos, no había restos a su paso, no había dispersión orbital, solo un objeto, todavía intacto, todavía liso, todavía alineado. Esto contradecía todas las predicciones realizadas por los modelos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, el Instituto Max Planck y la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA. Todos habían pronosticado algún nivel de desintegración. Las matemáticas decían que tenía que ocurrir. Entonces, ¿por qué no ocurrió? Surgió una teoría: estructura interna reforzada. Es decir, es posible que el 3I Atlas no se mantenga unido por la gravedad o la cohesión del hielo, sino por algo mucho más fuerte. Una red, un armazón, un esqueleto no hecho de roca, sino de algo desconocido. Una especie de andamio interno que resiste la presión desde dentro y la expansión térmica desde fuera. Otra posibilidad es la amortiguación térmica, la dispersión controlada del calor por todo el cuerpo. En los objetos naturales, el calor se acumula en los puntos calientes. En los sistemas diseñados, el calor se puede redirigir. Si 3I Atlas distribuía el calor solar de manera uniforme, podría haber reducido la tensión interna y evitado la fractura por completo. Pero eso supone un diseño intencionado. Y eso nos lleva a la implicación más inquietante. El objeto no sobrevivió a la fragmentación por casualidad. La evitó. Atravesó el corredor más destructivo del sistema solar interior, donde innumerables cometas antes que él habían fracasado, y salió perfectamente estable. Ese no es el comportamiento de una roca. Es el comportamiento de algo que entiende su entorno, y algo que entiende cómo sobrevivir en él. Así que cuando los científicos preguntan, ¿dónde está el campo de escombros?, están haciendo la pregunta equivocada. Porque si 3I Atlas no se fragmentó, significa que nunca iba a hacerlo, y tal vez nunca estuvo destinado a hacerlo. El Sol lo empuja todo. Su viento solar, compuesto por protones y electrones a gran velocidad, se irradia hacia el exterior a través de la heliosfera, arrastrando consigo polvo, gas y partículas. Los cometas, los asteroides y las naves espaciales se ven afectados por esta presión implacable. Por eso las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Pero el 8 de noviembre ocurrió algo que no debería ser posible. El viento solar golpeó al 3I Atlas y rebotó.
Los datos de la sonda Parker Solar Probe de la NASA, que monitorizaba la densidad del plasma solar cerca de la heliosfera interior, registraron una anomalía a las 07:42 UTC. Se registró una breve inversión en la velocidad local de los protones, que duró aproximadamente 49 segundos, justo aguas abajo de la trayectoria del objeto. En términos sencillos, el viento solar golpeó algo y regresó. Al principio, los investigadores creyeron que se trataba de un fallo de los instrumentos, pero la anomalía fue confirmada por Stereo A y Solar Orbiter de la ESA, que registraron una caída en la continuidad del plasma detrás del objeto casi al mismo tiempo. El perfil de densidad descendió, luego subió y volvió a descender. Este patrón, conocido como firma de frente de choque, suele formarse detrás de objetos romos, que se mueven a velocidades hipersónicas a través del gas. Pero en este caso, el frente de choque estaba aguas arriba. Esto implica algo extraordinario. El 3I Atlas no estaba siendo empujado por el Sol. Estaba empujando hacia atrás. ¿Cómo? Una posibilidad es la presencia de una magnetosfera, una burbuja de campo magnético que puede desviar el viento solar, de forma muy similar a cómo el campo magnético de la Tierra nos protege de la radiación solar. Pero los cometas no tienen magnetosferas. No son lo suficientemente grandes. No giran lo suficientemente rápido. Y no generan campos magnéticos internos, a menos que 3I Atlas no sea un cometa en absoluto. El análisis de las trayectorias de las partículas desviadas mostró un ángulo de reflexión coherente, con una redirección coherente del campo magnético. Se comportaba como un espejo magnético, un límite de campo donde las partículas cargadas se reflejan sin contacto físico. Y aquí es donde se vuelve más preocupante. La firma magnética no era estática, estaba modulada. Parker registró pulsos rítmicos de intensidad de campo, espaciados precisamente 22 segundos entre sí, durante un intervalo de 90 segundos. No se trata de armónicos naturales, no surgen de la rotación, surgen de la modulación, como un transmisor de radio que cambia de frecuencia. En otras palabras, no solo repelía el viento solar, controlaba la interacción. Luego vino la firma secundaria, un aumento térmico inesperado, registrado detrás del objeto. Mostró una floración de plasma que se expandía lateralmente a más de 40 kilómetros por segundo. Esta floración formó un arco simétrico, similar a la estela que deja un avión que utiliza vectorización de empuje. Si el 3I Atlas hubiera expulsado material para mantener la trayectoria, eso explicaría la floración. Pero no se detectó ningún material, ningún residuo, ningún gas, solo fuerza, aplicada sin escape. Esto apunta a una posibilidad que muchos científicos dudan en expresar. El objeto podría estar utilizando una forma de propulsión de campo, similar a los propulsores MHD, magneto-hidrodinámicos, teóricos propuestos para las naves espaciales. Si es cierto, 3I Atlas no solo se mueve a través del espacio, se mueve con intención. Y el Sol, nuestra mayor fuente de presión cósmica, no se trata como un obstáculo, sino como un punto de referencia, un sistema contra el que empujar, una fuente de influencia. Todo esto nos lleva a la conclusión más simple pero más profunda. El viento solar no siempre tiene el control. A veces, algo empuja hacia atrás, y cuando eso ocurre, nos vemos obligados a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el movimiento natural en el sistema solar. Porque 3I Atlas nos acaba de enseñar que el vacío no está vacío, es un medio, y alguien o algo sabe cómo navegar por él mejor que nosotros. No giraba, no emitía chorros, pero 3I Atlas pulsaba. Los astrónomos lo notaron por primera vez el 6 de noviembre, mientras analizaban datos de imágenes apiladas del telescopio espacial James Webb. No estaban buscando movimiento, sino analizando la variación espectral en la coma. Pero cada 10 minutos se producía un cambio sutil. El polvo circundante se expandía ligeramente y luego se contraía, como si exhalara. Y fue entonces cuando alguien lo llamó el efecto respiración.
Al principio parecía imposible. Ningún cuerpo natural conocido en el espacio muestra patrones de expansión rítmicos y autoconsistentes, sin sistemas de presión interna o rotación mecánica. La desgasificación de los cometas es caótica, impulsada por la luz solar, la temperatura y la composición de la superficie. No hay temporizador, pero 3I Atlas tenía uno. En imagen tras imagen, el patrón se repetía. Un tenue resplandor se elevaba alrededor del objeto y luego retrocedía, como una respiración, un ciclo cada 9 minutos y 53 segundos, pulsando, vivo. Esto motivó un análisis infrarrojo desde el Infrared Telescope Facility, IRTF, en Hawái. Su espectrógrafo confirmó las fluctuaciones de temperatura, pequeñas, de solo unos pocos Kelvin, pero consistentes con los pulsos ópticos. Estas no eran causadas por erupciones solares, desviaciones de los instrumentos o el ángulo de visión. Eran intrínsecas al objeto. Eso lo cambió todo. Los modelos térmicos propusieron dos hipótesis. Una, 3I, Atlas estaba sufriendo una sublimación periódica. Capas de material volátil se calentaban y enfriaban de forma sincronizada, liberando gas a un ritmo cronometrado. Pero ese proceso no crea uniformidad, y los gases liberados no coincidían con las señales volátiles típicas. No había ningún pico de monóxido de carbono o metano, ni hielo de agua. Solo un leve rastro de neón ionizado, una sustancia poco común en los cometas y prácticamente desconocida en los ciclos rítmicos. La segunda hipótesis era más exótica, un pulso basado en el campo, una interacción electromagnética que se produce a intervalos regulares y modula la coma desde dentro. Esto requeriría una fuente de energía interna, algo capaz de sincronizar, medir y liberar ráfagas controladas. Pero eso no es un cometa, es un dispositivo. Luego llegó el mapa de fase del JWST. El mapeo diferencial de fase infrarroja, tomado durante un periodo de 2 horas, mostró que el resplandor no se extendía hacia afuera como el gas, sino que empujaba contra el espacio mismo, alterando sutilmente el ángulo de fase de la luz detrás de él. Esto no es aliento, es distorsión controlada, como si el objeto estuviera regulando su entorno, no para moverse, sino para comunicarse, como un ping de sonar. Cada pulso podría ser un escaneo, una lectura, o algo más inquietante, un mensaje. Lo que confirmó esta posibilidad fue la zona silenciosa. Los radiotelescopios del Atacama Large Millimeter Array, ALMA, informaron de caídas periódicas en el ruido cósmico de fondo, sincronizadas con los pulsos. Cada vez que 3I Atlas pulsaba, se formaba a su alrededor una pequeña zona de silencio radiofónico, un cono de interferencia suprimida que duraba 19 segundos. Eso no es un proceso cometario, es cancelación activa. Ya fuera intencionado o no, el efecto era real. 3I Atlas no solo pulsaba, sino que creaba bolsas de silencio ambiental. No respiraba oxígeno, sino información. Inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba. Como una sonda que escanea su entorno, como una máquina que se prepara para algo. Y sin embargo, el objeto permanecía visualmente tranquilo, sin chorros visibles, sin giros, solo una lenta deriva, envuelta en quietud, mientras el campo circundante fluctuaba con inquietante regularidad. La pregunta ya no es si esto es natural o artificial. La pregunta es si este patrón de respiración es para nosotros o para sí mismo, porque en el espacio, la respiración es vida. Y cuando un objeto comienza a respirar, significa que algo en su interior sigue despierto. Cada cometa deja algo atrás. A medida que se mueve por el sistema solar, el hielo se sublima, la roca se desintegra y las partículas microscópicas se dispersan en el espacio. Estas partículas se extienden en una fina cinta, una estela de polvo, que marca la trayectoria del cometa durante meses, a veces incluso años. Esta estela puede detectarse mucho después de que el cometa haya desaparecido. Pero 3I Atlas no dejó nada, ninguna estela,
Ninguna dispersión, ninguna huella, solo silencio. La primera indicación provino del telescopio Canadá-Francia-Hawái, que intentó obtener imágenes posteriores al perihelio del corredor de trayectoria del objeto el 9 de noviembre. Esperaban encontrar una estela de escombros, un campo alargado de polvo que permaneciera tras el paso del objeto. En cambio, sus composiciones de larga exposición mostraron solo un campo estelar vacío, sin polvo residual, sin granos reflectantes, sin neblina de plasma. Luego vino Pan-STARRS, escaneando desde Haleakala. El mismo resultado. Nada. Y no era una cuestión de sensibilidad. Estos instrumentos pueden detectar débiles estelas de polvo de cometas que pasaron por esta región hace años. Sin embargo, 3 y Atlas, que acababa de pasar días antes, no mostraba restos detectables, sin estela. Esto se señaló inmediatamente como una anomalía. Incluso los cometas con baja actividad dejan algo de polvo. Incluso los objetos interestelares secos como Oumuamua generaron un campo de polvo apenas visible a través de la abrasión mecánica. Pero 3 y Atlas parecía haber pasado limpio, como si nunca hubiera interactuado con el Sol. Los barridos infrarrojos del telescopio NEOWISE de la NASA lo confirmaron. La banda térmica que debería haberse iluminado con partículas residuales en la trayectoria orbital del objeto devolvió una señal plana, solo ambiental. No se había depositado nada. No había nada a la deriva. Esto dio lugar a una teoría radical, que 3 y Atlas no está perdiendo masa en absoluto, que es un sistema cerrado, lo que significa que cualquier material que expulse se recupera, se reabsorbe, o nunca sale en primer lugar. Esto no es un cometa, es un cuerpo sellado, y eso lo cambia todo. En los cometas, la estela de polvo es consecuencia de su fragilidad. Las capas superficiales se desprenden bajo la presión solar. Las partículas diminutas son transportadas por chorros de gas. La estela de polvo no es una característica, es un síntoma de degradación. Pero 3 y Atlas no muestra ese síntoma. Su capa exterior parece intacta. Su masa no ha cambiado. Su cola, si se le puede llamar así, está compuesta casi en su totalidad por plasma ionizado, no por partículas. Interactúa con la luz, pero no deja residuos, ni granos, ni polvo. Y eso implica diseño, porque evitar una estela de polvo es difícil. Requiere estabilidad estructural bajo estrés térmico, control preciso de la liberación de material y capacidad para regular la interacción externa. Ninguna bola de hielo aleatoria que cae por el espacio puede lograrlo. Aquí es donde el análisis se profundiza. La estación óptica terrestre de la ESA intentó realizar una medición láser a lo largo del plano orbital previsto el 10 de noviembre, utilizando la dispersión de fotones para detectar restos microscópicos. No solo no detectaron polvo, sino que encontraron una región de amortiguación óptica, una zona en la que se suprimía la dispersión de la luz, como si el espacio por el que había pasado el 3i, Atlas, hubiera sido limpiado, como un pasillo. Si es cierto, esto significa que el objeto no solo está evitando un rastro de polvo, sino que puede estar borrándolo. Ya sea mediante contención magnética, vectorización gravitacional o algún mecanismo desconocido de gestión de límites, el efecto es el mismo. 3i Atlas se mueve por el sistema solar sin dejar rastro. Y en astrofísica, eso no es normal, es intencionado, lo que nos lleva a la inquietante pregunta: si está ocultando su rastro, ¿de qué se está escondiendo? O más directamente, ¿quién se supone que debe creer que nunca estuvo allí? Para el 12 de noviembre, se suponía que 3 y Atlas era solo otro objeto que se desvanecía, en su camino fuera del sistema solar. Había pasado el perihelio. El momento álgido del drama había pasado. Los instrumentos habían registrado sus datos. Los espectrógrafos se habían enfriado. El mundo volvía a centrarse en noticias más urgentes. Pero hubo algo que no ocurrió. No hubo despedida. No hubo informe oficial. No hubo cierre. No hubo boletín resumen de la NASA,
la ESA ni ningún observatorio importante. No hubo estimación final de la órbita. No hubo despedida coordinada que normalmente marcaría el final de una campaña de observación tan destacada. En cambio, el 3I Atlas simplemente se desvaneció. Y el silencio fue ensordecedor. La última imagen óptica confirmada procedía del telescopio Subaru de Hawái, en la noche del 11 de noviembre. El objeto era débil, bajo en el horizonte, y ya se movía más allá del plano de visibilidad desde la Tierra. Los observatorios del hemisferio sur intentaron volver a localizarlo los días 12 y 13. No lo consiguieron, pero no fue por las nubes, porque el objeto había desaparecido. La trayectoria proyectada lo situaba bien a la vista. Su magnitud prevista estaba al alcance de al menos 5 conjuntos terrestres. Y sin embargo, no había señal, no había reflejo, no había respuesta del radar. Había desaparecido de todas las bandas: ultravioleta, infrarroja, microondas. Incluso el mapeo de rayos X, que en su día había captado emisiones débiles cerca del perihelio, no dio ningún resultado. Había desaparecido. Lo único que quedaba era un rastro de plasma residual, delgado, corto y en descomposición. Pero incluso eso desapareció el 15 de noviembre. El espacio donde había estado 3I Atlas era ahora indistinguible del fondo, sin ecos, sin polvo, sin estela, solo ausencia. El silencio del objeto no se limitaba a lo óptico. El rastreo por radio de la red espacial profunda, normalmente capaz de rastrear objetos mucho más allá de Plutón, no recibió ninguna respuesta. No había emisiones pasivas. No había ping Doppler. Como si el objeto hubiera dejado de existir. Y tal vez ese sea el punto, porque no se trataba de un desvanecimiento pasivo. Fue una salida deliberada. Algunos creen ahora que 3I Atlas realizó un cambio de vector, un cambio de rumbo no rastreado ejecutado, justo cuando pasaba por el plano planetario final. Una maniobra invisible para el ojo humano, pero rastreable a través del eco gravitacional. Y esos ecos eran reales. Para el 16 de noviembre, varios investigadores independientes informaron de datos anómalos en el corredor del punto de Lagrange 2. Pequeñas perturbaciones. Un efecto de masa perdida, como si algo hubiera alterado la línea de base gravitacional de las lecturas de las sondas cercanas. No era una prueba, pero era algo. Y entonces llegó el borrado de los archivos. 3 observatorios, uno en Chile, otro en España y otro en Nueva Zelanda, informaron de una revisión repentina de sus registros de noviembre. Las entradas que contenían datos de seguimiento del 3I Atlas fueron marcadas para recalibración y sustituidas por marcadores de posición en blanco. El mismo marcador de posición, en las 3 instalaciones. Eso no ocurre por casualidad. La eliminación coordinada de datos de seguimiento sin procesar no es algo rutinario, es una política, y las políticas solo cambian cuando se quiere proteger algo o ocultar. Entonces, ¿qué era 3I Atlas? ¿Un cometa? ¿Una sonda interestelar? ¿Un trozo de tecnología desechada por una inteligencia que no comprendemos? No lo sabemos. Y desde el 17 de noviembre ya no tenemos forma de averiguarlo, porque, fuera lo que fuera, se fue sin hacer ruido, sin picos de energía, sin explosiones de despedida. Solo silencio. Y en el mundo de la astronomía, el silencio lo dice todo. A veces, el evento más ruidoso del cielo es aquel que termina sin dejar rastro. Porque los verdaderos misterios no explotan, desaparecen.